En realidad quizás llego un poco corto de preparación, pues llevo menos días de competición que seguramente otros corredores como Samuel Sánchez o Carlos Sastre que van a venir a disputarla, pero bueno, intentaré suplirlo con las ganas que le voy a poner y seguramente con el cariño y el apoyo del público, sobre todo aquí de Agrau. Mira Manu. Hostia, mira, apareció. Le dio tiempo, macho. Ahí va. Uy, y venir de ahí del trabajo, cabrón. El duro. Vamos a ver cómo aguantan los puertos aquí. A ver, joder. ¿Qué pasa, Manu? ¡Figura! ¿Qué pasa, tío? Buenas tardes. ¿De dónde sales? Ya son tardes ya. Uf, calla. Anda, tira ahí con el... Carlos, ¿qué tal, tío? Bien, ¿y tú, Manu? Bueno, un poco cansado, macho. Ya. Vienes Van a con acabar ahora conmigo. uno, Manu. Dice que un poco cansado. Y ahumado, dice. Hueles a chamusco, tío. Va a acabar conmigo, tío. ¿Qué tal? ¿Había Bueno, mucho tío. incendio o qué? Sí, tío, al final me acosté a las 4 de la mañana. A las 4. Sí. Joder. Y nada, dormí un poco, ya sabes. Dormiste, tiraste para acá. Pero justo. El No, agua. pero mira, nosotros vamos con perneras y todo, tío. Cuando salimos por la mañana, ya un frío, para bajar para Trubia, una niebla, todo cerrado. Ya. Hablé con Isidro ayer por teléfono. Sí, Viste, bueno, ya sabes, lo de Astron y todo. sí, jolín, vaya lástima, sí. Cayó Astron, ganó Sobrino. Sí. Santa y no Marta ha estaba- escapado. Santa Marta ha escapado. Lo que me extrañó, bueno, dijo mi Isidro que lo que era raro es que el tío este siempre fue adelante, siempre Sí. va adelante. Y lo pilló muy atrás en la caída. Pero mira, yo estaba viéndolo por la tele y iban todo el rato tirando de la astana para que Armstrong pudiera ir en cabeza, como siempre, ¿no? Fue un momento puntual, se estrechó la carretera, mogollón de baches y de repente se fue a cola, no sé ni por qué, a lo mejor un despiste o nada, un momento puntual. Justo en ese momento hubo la caída. Además que la gente le respeta mucho, ¿no? Sí, Yo claro. creo que le va a juntar encima y va tirando el equipo. Ha sido mala suerte, tú. 7 años ganando el Tour sin una caída y este año que vuelve ha tenido la mala suerte de encontrarse con esta caída. Lo que estamos subiendo ahora, cuando estaba aquí en Veiga, todos los días para vuelta de entrenamiento. A subir el puerto. A soltar. Cuando empecé de juvenil por aquí con Lolo, arrancándonos, a ver quién llegaba el último. Una vez, cuando empezamos con la de montaña, aquí adelante había un basurero antes. Entonces cuando andábamos con la de montaña, en vez de venir por la carretera, veníamos por ese sendero que va ahí abajo y luego más adelante subíamos por un sendero así, pendiente, casi no se subía montado, Y veníamos Lolo y yo, qué sé yo, vendríamos de hacer una ruta de más de 5 horas, impresionante. Y no estábamos acostumbrados para nada, Y mira el tío, pues ya. Yo salía de vaqueros, con pedal libre, Lolo con suspensión, todo con maqueado, y yo ahí. Y oye, llegamos ahí a la rampa esa, tío, y ni el uno ni el otro fuimos capaces de subir. Y cuando subíamos caminando a media rampa, dice Lolo, oye, vamos a sentarnos aquí. Y sentamos, nos tuvimos 1 hora sentados recuperando fuerzas porque no subíamos. ¿En la mitad del remecho? Sí, en la mitad, Pajarados ¿no? los dos ya. Llevábamos una pájara, chaval, y claro, de aquella no sabíamos lo que era. Y entonces, pues nada, tío, te sientas ahí y cago en la mar. Y claro, fue pasando el tiempo bebiendo agua y tal, y claro, el cuerpo recupera y nos dio para volver para casa. Pero fíjate si éramos inocentes, que no teníamos ahí un bajón de glucosa de la leche y no sabíamos de qué era. No llevo fuerzas, tengo que parar. ¿Cuándo era la Uy, mira. ¡Qué sorpresa! Hola, qué sorpresa. Míralas. ¡Qué sorpresa! Aquí, ¿Qué las reinas del tal? pueblo. Oh, sí, la Están tomando aquí al sol, ¿Eh?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue esto? ¿Eh? De venir a este pueblo. Hombre, a ver, ¿Eh? visita obligada, visita obligada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sablita? Bien. ¿Estáis cansaditos? Vale, ¿Qué tal vale, ocurre? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien. Ah, frío. ¿Cansasteis un poco? Mucho. Ahora me tienes que explicar cómo se te ocurrió comprar una bicicleta Santi aquí, la subida por donde nos trajo. Ah, bueno, pues mira, desde pequeñín ocurrióse la bicicleta y todavía no la peó. Claro, la gente de Grau echa de menos las excursiones, ¿eh? Antes de la Vuelta a España, que íbamos para allá, para acá. Los autocares para allá, llevamos hasta botellas de sidra. Así. ¿Eh? Este año montamos Y gaita, para Vuelta a Portugal. Y en la Plaza de la Cibeles, pues menudo folclore que armemos, ¿no? A ver si puede ir aquí el hombre, que no lo dejan vivir casi, con lo que trabaja. Joder. Siéntate ahí un rato ahí. 42 horas lleva sin dormir. Anda, deja la bicicleta ahí y 42 siéntate un horas. rato ahí. Madre- No sé, yo no sé ni las que llevo. Eh. Estuve trabajando esta noche, hubo un incendio y estuvimos ahí hasta las tantas. ¿Cómo te aguantas? No sé, casi me apetece más quedar ahí a dormir. Bueno, me si dejas quieres, cama. dejo tu cama. Vale. ¿Qué vais a hacer ahora? Pues nada, vamos a ir por Fuejo, vamos a bajar Trubia, iremos hasta Oviedo y los que podamos subiremos el Naranco. Oviedo y para casa. Manuel, no sé si se habrá- anima a subir. No hay nada. Fue breve. Seguir cuesta arriba. No, ya. Sí, ahí No, sí. pues no hay que ver eso. Ale, Sí. ¿no Igual que para llegar, para salir hay que subir. cansáis mucho? ¿No hacéis ningún gasto, ni una Coca-Cola, ni nada? Bueno, mamá, Otro día. Hasta luego. Ale, ya vendré con más tiempo. A cargar pila. Bueno, despacito. Yo cuando Y con mucho cuidado. quiero recuperar fuerzas reales, vengo a comer una fabada, no como hoy. Invítalos, mamá. Bueno, cuando quieran. Esa es la que queda en la Están invitados. tripa. Bueno, sí, vamos para allá. Bien. Fabada o fabas con almejas, lo que queráis. Vale, chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿En puerto? Oye, levantó el viento, ¿eh? Se entiende. El rostro de hoy, ¿no? Ahora. Mogollón de tráfico, tío. Bueno, Manu, vamos para el Naranco, tío. Ya nos vemos mañana. A ver si duermes y descansas algo. ¿Eh? estaban siendo horas. Sí, nada, mañana. Si os hablamos por la mañana, a ver si no tienes hoy que ir a trabajar. No, que no. A ver si descansas un poco, tío. Bueno, por fin. Estas vistas, ¿eh? Se ve guapo, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal subiste? Nada, bien, pero un poco más. Muy atascado me sentía, pero bien. Bueno, nada, pero subimos la primera parte subimos bien y la segunda forzamos un poquito más. Sí, sí. Nada, de tiempo hicimos bien, ¿eh? Hice yo 13.20, que subiste 10-20 segundos peor, Sí, 13.40. 10, 20 segundos. Sí, 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 sí. Sí, está bien. Jolín, no es un tiempo bueno, ¿eh? Un minuto nos mete Iván Mayo, que tiene el récord aquí en la subida. Y eso. Nada. Pero está bien. Bien, sí. A ver, ya vendremos luego dentro de 15 días, volvemos otra vez Sí, y así lo pesamos, vemos la diferencia, la progresión que vamos teniendo. Vale. Oye, ¿tú ahora en la tarde qué? ¿Vas a hacer No, ¿sabes lo que voy a hacer? Quiero entrenar un poco la contrarreloj. Sí, voy a sí. llamar a Lolo, el presi de la Peña, a ver si, que me dijo que estaba libre, a ver si se acerca y voy a hacer un poco otros coches. Vale, vale. Yo voy a tirar un poco para la cola, para soltar y ya me marcho para casa. Vale. a Pues nada, si descansar. eso entonces nos vemos. Sí, ya nos despedimos aquí. Eso, ya quedamos para. Para mañana, ¿no? Quedamos para mañana, salimos así como hoy, 10:30. Sí, perfecto. A ver si hace buen día y, Vale. y rodamos un poco fondo, Sí. con tranquilidad. Sí. Vale.
Bueno, A ver si viene Bueno. Manuel y esta gente. vale. ¿Eh?